Bienvenidos a una nueva sesión del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado con nosotros, a otro gran invitado de honor. Pero bueno, también no es una sesión al uso que normalmente hacemos de cara pues, a una novela, sino que venimos a hablar de todo un género de fantasía, de todos sus subgéneros, de autores, de obras importantes y a desentrañar un poquito todo lo que significa fantasía, ¿no? Escrito quizá con mayúsculas. Nos acompaña Daniel Espinosa, que es un escritor madrileño que se desenvuelve bastante bien en la fantasía oscura, en el thriller, en el género negro quizá, siempre con un estilo oscuro e intimista. Y bueno, es autor, aparte de ser profesor de talleres y traductor, es autor de su última novela, creo que la última es Magnet, el secreto de la sociedad de la rosa secreta, que bueno, tiene una estética Art Nouveau en una sociedad quizá un tanto utópica de Nueva York. Tiene muchas otras novelas, como Necromanteia, por ejemplo, que es de fantasía oscura, Necromanteia de fantasía urbana. De todas este tipo de fantasías, de hecho, vamos a hablar hoy. Ad Infernum es de fantasía oscura. Luego también tiene, por ejemplo, en Viejo Caníbal, en este caso es un thriller, ¿no? con toques de género negro, que está basado en la historia real del asesino en serie de Albert Fish. Y también ha escrito historias de terror como Sirena de dientes blancos, que además fue finalista en los premios Ignotus. Y si no recuerdo mal, Daniel, por Necromanteia fuiste finalista en el premio Minotauro. Exacto. Y bueno, creo que quizá tu último trabajo como traductor fue traduciendo a Jim Butcher la última novela que es Renegado, la última novela de la saga de Harry Dresden, que creo que también hablaremos de toda esa saga por aquí. Bueno, la Eh, última, o sea, la primera que reeditaron en español, la nueva editorial. sí, bueno, que fue la Exactamente, editorial No Solo Rol, ¿puede ser? ¿No? exactamente, exactamente. Mm, Es decir, que sobre todo mi trabajo es más de corrector. Lo que pasa sí, es que en este caso me lancé a, digamos, a co-traducirla. sí, bueno, y buena maravilla, ¿no? Porque además esta editorial las está trayendo otra vez Sí, al sí, sí. al mercado, que estaban un poco desaparecidas, ¿no? Sí, desde que cerró la factoría se quedó la licencia de Sí, Dresden ahí y es una gran saga. mm. Sí, iba a ser una de la primera, que creo que es Tormenta, iba a ser una de las lecturas del club, pero bueno, como Mm. todavía no estaba, no pudo llegar a ser. Bueno, en cualquier caso, podéis consultar toda la carrera de Daniel y sus obras y demás escritos en su página web, que es danielpespinosa.wordpress.com. Y nada, Daniel, que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer todo mío, David, que me hayas invitado y un placer saludar a todo el mundo ahí que nos está escuchando. Pues si te parece, bueno, recordar a todos nuestros lectores que en cualquier momento podéis escribir si tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacer, o preguntar sobre un autor o sobre una obra, lo que queráis. Todo lo que tenga que ver con fantasía, bueno, o también con géneros afines, que yo creo que Daniel estará encantado en responder. Lo que se pueda, estaré súper encantado. Sí, hombre. Y yo creo que quizá la gran pregunta inicial podría ser cómo se define fantasía, o qué entendemos por fantasía, o qué es la diferencia de otros géneros, o quizá dentro de la literatura fantástica, ¿no? Incluso. Pues es una pregunta a la que hay que responder diciendo que es una pregunta en mayúsculas, que es de estas preguntas sobre las que han teorizado múltiples críticos y hay múltiples definiciones, como tiene que ser. Con lo cual, yo lo único que puedo dar es un poco mi punto de vista y dicho de forma de lo más mundana posible. O sea, Mm, la fantasía es un terreno muy amplio. O sea, es como que digamos,
de lo que es la literatura de género, quizá podríamos encontrar como 3 ámbitos, ¿no? Que viene a ser la fantasía, la ciencia ficción y el terror, Mm, en cierto modo, ¿no? Y claro, el tema que tiene es que cada uno de esos géneros, por así decirlo, o megagéneros, cada uno se desglosa en multitud de géneros, subgéneros, entrelazan entre sí. sí, Entonces, bueno, pero así dicho de forma sencilla, para mí la fantasía viene a ser cualquier literatura en la cual hay elementos que no pertenecen al mundo real. Eh, perdón, que no pertenecen a lo que serían las leyes del mundo real, ujú, en el sentido de claro, las leyes de la credibilidad. Eh, porque, por ejemplo, la ciencia ficción tiene elementos que no son del mundo real, pero sí serían del mundo real futuro. En este caso hablamos de claro, que la fantasía tiene elementos donde, por ejemplo, personas con 5 piernas, como algo sí, habitual. No, pues eso. O un fantasma, por ejemplo. Son ujú, cosas que no ajenas a lo que son las leyes de la física, las leyes de la ciencia, las leyes de la credibilidad actual, ¿no? Y dentro de eso, pues como podéis imaginar, cabe casi todo, sí, sí, porque porque muchas veces a lo mejor pensamos fantasía y parece que lo primero que se te viene es simplemente El Señor de los Anillos y bueno, no, hay muchísimo más. hay muchísimo más, porque es que, claro, ahora que dices, claro, cuando uno, según, ¿no? Por ejemplo, la gente que lee fantasía, que entiendo que la gente que está escuchando hay ahora mucha que lea, cuando Sí, dicen fantasía puede entender exacto, te vas un poco a la fantasía medieval, épica y tal, ujú, Señor de los Anillos, similar. Pero claro, también si se ha ido leyendo, también sabe que fantasía es, por ejemplo, Julio Cortázar o ujú, Borges. mm, Y, y hay como un abismo enorme, ¿no? Entre ello. Incluso podemos meter si lo queremos, a García Márquez ahí con el realismo fantástico, pero realismo mm, mágico, perdón. sí, Y la diferencia está en que, claro, bueno, igual me estoy adelantando, pero bueno, básicamente lo de Cortázar y Borges es como el mundo real con un elemento, decía Cortázar, que es todo tiene que ser real, excepto una cosa, un elemento discordante, un elemento que te llama, te choca, descoloca todo, y es lo que lo hace como inquietante, distinto. ujú, Y en la fantasía, en la literatura de fantasía como tal, que conocemos ese estilo, Señor de los Anillos, es como que todo es irreal y distinto, hasta el claro, mundo es otro. efectivamente, sí, sí, yo creo que eso también es la parte bonita, ¿no? Pero muchas veces, sí es verdad, ¿no? O incluso yo desde el punto de vista quizá del lector, al principio, cuando no me había metido de lleno en fantasía, pensaba que a lo mejor fantasía era únicamente aquellos libros tochos que tienen al inicio un mapa, ¿no? Por ejemplo, yo veía ahí en la estantería los libros de Terramar, ¿no? O un mapa De de Terramar. Úrsula K. Le Guin, qué maravilla. Claro, y entonces, yo ya, como que asociaba que tenía que haber un mapa de un mundo ideal o, bueno, un mundo distinto, ¿no? O como tú has dicho, para ser considerado fantasía, y sin embargo no, sin embargo, como, No lo pues eso, sé, estábamos yo casi lo pondría como requisito, en plan de libro de fantasía, mapa, si no tiene mapa, no eres un libro de fantasía. Lo siento. oye, pues, ¿te imaginas que así fuese la clasificación nada más? Bueno, sería Bueno, algo más sería mucho más sencilla, pero sí que es verdad que sí ocurre que en general es como una tradición que las novelas de fantasía suelen tener un mapa delante. ¿Por qué? Porque normalmente no se desarrollan en el mundo real. Y entonces, como es otro mundo, si la tradición de Tolkien y etcétera, pues claro, pones el mapa delante para que la gente se ubique, haga falta o no, pero muchas veces sí, porque suelen incluir viajes y regiones y tal. claro, ujú. Es Pero, joder, como, sí, qué bonito. Además, sí, yo recuerdo todas esas islitas, ¿no? De Terramar. Y, muchas veces, se ha hablado, dentro de la fantasía, se ha hablado un poco, como contraponiendo, seguramente mal hecho, igual que se hace alta cultura y baja cultura, pero se ha ido contraponiendo alta fantasía versus baja fantasía. Y yo no sé hasta qué punto, bueno, tú entiendes este concepto, ¿cómo tú lo explicarías? Así, a grandes rasgos, aunque luego nos metamos
directamente con cada una. Y luego sí, alta fantasía es lo que entendíamos, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, o es otra cosa completamente distinta. Alta fantasía y baja fantasía. Normalmente cuando se habla de, tradicionalmente cuando se hablaba de fantasía, siempre Sí, era alta fantasía porque digamos que fue la pionera. Tenemos ahí a- a Tolkien, que es el sí, gran referente de la alta fantasía. mm, ¿Y cuál es la característica de la alta fantasía? La característica de la alta fantasía, sobre todo, es que hay de todo de forma excesiva. Bueno, de forma excesiva, de forma numerosa. sí, Mucha magia, muchos personajes de razas desconocidas y nuevas, mucho mundo por descubrir, muchos seres fantásticos, muchos monstruos, mucha magia. Es como que todo lo que hay alrededor es fantástico, ¿no? Y eso es un elemento muy característico. Tenemos también, por ejemplo, eh, iba a decir pues las novelas de Narnia, por ejemplo, mm, cuando cruzan al otro lado, o sea, hablando de, de Tolkien, pues su amigo C.S. Lewis, sí, cuando cruzan al otro lado, lo que hay al otro lado es alta fantasía, porque es que es todo, además es todo muy bonito y todo con magia, maravilloso, fantástico, tal. El término fantástico. sí, La baja fantasía, por otro lado, es como algo posterior, es como un acercamiento al... Todo esto yo estoy hablando de tal y como yo lo veo, ¿vale? A mí, obviamente, sí, esto son mm, visiones personales, que pueden ser cuestionables. Pero la baja fantasía, digamos que para mí es como se va acercando más al mundo actual, de hecho es bastante más reciente. Y el mejor ejemplo que tenemos de baja fantasía que todos podemos tener en mente ahora mismo es Juego de Tronos, mejor dicho, la saga de Canción de Hielo y Fuego. ujú, Porque dentro de ahora entremos en el subtipo de fantasía, que es eso, ya sé que me lo preguntarás en un sí, momento. Pero baja fantasía, ¿qué viene a ser? Pues la baja fantasía es un mundo en el cual la magia no es lo habitual. Existe magia, pero poca. Existen seres extraordinarios, seres distintos, seres fantásticos, seres imaginarios, monstruos, tal, pero pocos. ujú, Y todo tiene como un tinte más parecido a un mundo real, como si trasladamos el mundo a la Tierra, a Narnia, pero en una Narnia en la que pues la gente no va lanzando hechizos por ahí, no hay leones que hablan, ese tipo de cosas. no es tan bonito, ¿no? Quizás. No, No sé si en efectivamente. Narnia está todo como más dulcificado, quizá, ¿no? Sí, claro, es que ahí hay como un matiz, efectivamente. Es como que la alta Mm, fantasía está muy conectada con la alta, con la potente imaginación. Es todo ujú, como muy llamativo, como muy de un sueño, lo que tú te imaginarías que es todo colorido y tal. Sin embargo, la baja fantasía es como una edad media en la que le has añadido elementos, algunos elementos mágicos, fantásticos. sí, Entonces, efectivamente, no tiene por qué ser tan bonita. De hecho, la verdad es que estoy pensando, porque por ejemplo, eh, los libros de la Compañía Negra de, ujú, de Glenn Cook, igual me estoy equivocando, de Black Company, por sí, ejemplo, es baja fantasía y son maravillosos, por cierto, son muy, muy, muy buenos. Estamos hablando de libros, creo que son de los años 80, aquí estoy hablando de memoria. ujú, Eh, Tienen los elementos fantásticos habituales, con pues eso, un mega ser poderoso que va a conquistar el mundo, con magia, con y hasta dragones similares, pero todo a un nivel muy bajo, como muy a pie de calle. claro. Y tiene que ser, siempre has dicho antes, has mencionado la Edad Media, pero tiene que ser, como muy anclado a la Edad Media. La Edad Media es nuestro referente para la fantasía. Ah, Eh, para la fantasía es como podemos llamar, es que hay varios términos, pero bueno, fantasía épica, fantasía, etcétera. Normalmente, de hecho, el término fantasía medieval muchas veces va asociado. ¿Por sí, qué? ¿Por qué? Porque hablamos de espadas, hablamos de caballeros, de caballos, de gente con túnicas, y nuestro referente es la Edad Media. Lo ha sido desde siempre,
hoy día lo que pasa es que está muy variado porque hay fantasía que está basada más en épocas posteriores, ¿no? En pues, edad moderna, similar, mm, incluso el futuro. Entonces, claro, en el momento en que todo esto, porque si nos remontamos, ¿de dónde obviamente puede venir la fantasía tipo de Tolkien similar? Pues incluso de las novelas artúricas de ciclo artúrico claro. medieval, escrito en Ujú, la Edad Media. sí. Entonces, a partir de ahí nos viene nuestra imaginería de caballeros, dragones, etcétera. Ujú, Todo eso evolucionado. Entonces, es eso, pero mucho más fantástico. Entonces, sí, nuestra base es la Edad Media. Eso quiere decir, deduciendo sobre este pensamiento, que claro, en el momento que reducimos el elemento mágico y fantástico, nos vamos quedando con la base, y la base es más Edad Media. ¿Cómo es lo que escribió George Martin para las novelas de Canción de Hielo y Fuego? Pues en realidad es Edad Media. De hecho, es la Inglaterra de la Edad Media, que está basada en la Guerra de las Dos Rosas y con todas las casas nobiliarias ujú, de esa época medieval. Entonces, sí, es muy medieval y en la serie se ve. La serie tiene una base medieval muy grande. sí, sí, sí. Ujú. Pero ¿tú crees que puede haber fantasía más allá, o sea, que no esté ambientada, o conoces quizá ahora, o te viene a lo mejor a la memoria, que no esté fuertemente arraigada, digamos, a una estética medieval? ¿O te pongo en un Eh, compromiso ahora? es una buena pregunta Mm, porque claro que la hay, lo que pasa es que sí, depende de lo que estemos entendiendo de fantasía. ajá, Porque, es decir, si estamos hablando de la fantasía de capa y espada o ujú, de caballeros de espadas similares, en el momento que eso ya de por sí está definiendo un género, ¿no? Que es ese tipo de fantasía de espadas. Eh, Eso significa que esa está ahí, esa base medieval está ahí. Si ya nos vamos a cosas distintas, pues puede variar. Estoy pensando, por ejemplo, voy a consultarlo. Eh, Hay diferencias. Hay una saga, La Gracia de los Reyes, no me acuerdo el nombre, de Ken Liu, por ejemplo, esto es de hace pocos ujú, años, sí, que eso lo que hizo fue, claro, obviamente, a ver, no es que seamos unos eurocentristas o occidentristas o lo que sea, es que vivimos claro, aquí, es nuestra cultura. sí, Claro, cuando llega alguien como Ken Liu, por ejemplo, o estoy hablando también o de la última novela a ver, no sé, lo voy a pronunciar bastante mal, de Nnedi Okorafor, por ejemplo, que ah, utiliza como referente o sea, me explico. Ken Liu lo que hace él es hijo es estadounidense, pero sus padres son chinos. ujú, Entonces lo que ha hecho es construir una trilogía de novelas de fantasía pura, pero en vez de basarse en la Edad Media Europea, se basa en, digamos, en la edad mítica o media china. Con lo ujú, cual todos nuestros referentes cambian. O sea, claro, los siete reinos en China, etcétera, que lo hemos visto en las películas de otros géneros que siempre, pues en Hero o este tipo de películas, sí, a punto de que me salga el término de ese género, de Wuxia, ah, las películas de Wuxia y tal, pero bueno, todo eso se nutre de lo que es al revés, de lo que para ellos es la base de su edad media, entre comillas, ujú, y por tanto los referentes, los anclajes culturales son otros. Entonces, luego, por ejemplo, Neil Crawford creo que pues tiene la saga de novelas de Vinti, pero creo, si no me estoy confundiendo, que tiene, aunque es ciencia ficción, pero nos vale con poco referente. Lo que hace es trasladar la base de los referentes, en vez de ser Europa o tal, pues es África. Entonces, todo parte de ahí. ujú, Entonces, esto no sé si responde del todo lo que me has preguntado, pero sí tiene el sentido de que lo que consideramos fantasía medieval tiene una base medieval, porque es como un género muy fuerte, pero la fantasía es muy amplia y no solo se centra en la fantasía épica o en la fantasía de espadas, digamos. claro. Mm. Oye, y antes que has mencionado, me estaba viniendo a la mente quizá una pregunta con un poco no sé si mala baba, pero antes has mencionado caballeros, has mencionado Ujú. espadas, entonces yo te pregunto si Star Wars es una obra de fantasía o una obra de ciencia Pues ficción. me alegra que me hagas la pregunta porque, de hecho, cuando estaba pensando en eso, en lo que me has preguntado de si todo tiene que ser medieval, me ha venido a la Sí, cabeza Star Wars. ajá,
Y de hecho, mira, voy a hacer un salto referente todavía para responder más a lo que estábamos diciendo desde la base medieval. Las historias de samuráis, por Ujú, ejemplo, Japón. Que de hecho, eso, digamos, es su Edad Media, aunque su Edad Media no se corresponde con nuestro periodo histórico en ujú, absoluto, pero... Y hay pues también muchas novelas, películas, cómics. Estoy pensando en El Lobo Solitario, por ejemplo. sí, Y, y eso para ellos también es como su base de fantasía en todo el anime que hay y tal. claro. Star Wars. Star Wars es una historia efectivamente de fantasía de caballeros. De hecho, la primera es el caballero rescatando a una princesa, aunque Sí. luego la princesa Ujú, sea quien lo rescate a ellos. Y en realidad es una historia como base, es una historia de fantasía clásica. Lo que hizo George Lucas es que mm, en vez de basarse en la Edad Media europea, se basó en la historia de samuráis, que de hecho claro. él mismo lo reconoce, estaba inspirado en un par de películas, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Hacia el Castillo, no sé si es de Kurosawa, y alguna otra. Ah, sí, mira, Eh, eso yo no tenía ni idea de que es. sí, de hecho los personajes de R2D2 y C3PO aparecen en esa película, como esa Ah, película japonesa. Tendría, el nombre, Nos dice Pablo, la fortaleza eso, escondida. perfecto, gracias. Iba a decir que me había inventado el nombre porque la vi hace muchos años y no me acordaba, pero esa. Entonces, una cosa muy genial que tiene Star Wars es igual, este cruce de referencias para generar otra cosa, aunque en realidad la estructura de la historia es la misma que hemos visto muchas veces. Ujú, qué maravilla. Y hablando un poquito a colación, quizá fantasía épica es lo mismo que alta fantasía, ¿o no? Eh, bien, de nuevo, diciendo, dando mi punto de vista sobre esto, que ahora mismo sin estudiarlo a fondo puedo estar diciendo cualquier cosa, en Mm, principio no. No es una asociación uno a uno y no es ujú. como tal. Una cosa es que sí vayan relacionados habitualmente y Claro, otra cosa, por eso te lo pregunto, porque muchas veces se confunden, ¿no? exacto. El Mm, propio término de fantasía épica nos dice, nos está hablando del tono de la historia que nos ajá, está contando. La épica. La épica quiere decir que está contando una gran historia que implica el destino de un reino entero, de todo un imperio, de todo el mundo, y por tanto de ahí la épica, lo, lo conmovedor, lo potente de la historia, el alcance, las dimensiones de lo que estamos contando. ujú, Eso es fantasía épica. En el sentido, pues eso, Star Wars también es una fantasía épica. El Señor de los Anillos es fantasía épica porque está hablando del destino de toda la Tierra Media. ujú, Juego de Tronos en realidad es dentro del subtipo al que pertenece, es también fantasía épica porque está hablando de todo el destino de Westeros, de todo, ¿no? Con la historia de los caminantes blancos y no solo eso, sino las luchas entre los siete reinos. mm, Entonces, es como que fantasía épica podría ser una etiqueta dentro de mm, los distintos tipos de fantasía con los que en los que podamos contar, porque Juego de Tronos, como hemos dicho, no es alta fantasía. claro. El spin-off probablemente que se van a rodar ahora, que se centra en la época de los Targaryen y anterior, sea Mm, más alta fantasía, porque había más magia, pero bueno. Y alta fantasía, en principio, se me ocurren, por ejemplo, pues eso, en los anillos, las novelas de The Dragonlance, que es ah, unos sí, bueno, referentes de sí, alta sí, sí. fantasía y a la vez es alta fantasía y a la vez es épico. Ahí sí que puede haber una asociación bastante habitual, pero no necesariamente es lo mismo. Ujú. Yo animo a nuestros lectores a que pregunten, ¿eh? Que adelante. O sea, si queda algo que a nosotros se nos puede escapar o se nos puede quedar un poco ahí en el tintero, que adelante, que aquí tenemos a Daniel para atormentarle con preguntas de todo Está bien, tipo. son preguntas muy estimulantes. De hecho, me ha Mm, recordado Pablo Garde el nombre de la película de La Fortaleza Escondida, sí, que fue muy sorprendente. sí. Pues fíjate, si te parece, uno de los, digamos, uno de las grandes, y además no sé yo, no sé tú qué opinas, si está de moda o no, o si tiene quizá más tirón, quizá por algún tipo de novelas que se publican últimamente, pero ¿dónde entraría la fantasía oscura? Y tú, de hecho, has escrito una gran novela, que es Ad Infernum, de fantasía oscura. Pues bueno, gracias por la gran novela. Es una novela seguro y No, hombre, sí, sí, sí. em, la fantasía oscura, eh,
de nuevo el término es bastante autoexplicativo. Digamos que igual que teníamos la alta fantasía, que se caracteriza por todo muy luminoso, colorido y tal, la fantasía oscura es al revés. Ujú. Tenebrosa, siniestra, etc. Digamos que es como si a la... y sin el cómo. Es cuando a la fantasía le añades elementos de terror. Ajá. Es decir, la fantasía oscura se caracteriza porque, primero, normalmente esto es un elemento ambiental, o sea, igual que a nivel de atmósfera narrativa, Mm, pues tienes que meter pues, un entorno más nublado, más oscuro, o cavernas o lo que sea. mm, Y los propios personajes no son como los personajes épicos, valientes, que esto es un rasgo de la fantasía épica, ¿no? Los personajes sí, son épicos, perfectos, valientes, héroes. sí. La fantasía oscura pueden ser héroes, efectivamente, Pero porque son de dudosa moralidad, ¿no? Podríamos decir. no necesariamente, pero puede ser. Sí. Es decir, porque los héroes, los antihéroes y tal, ahí ya entramos en, por ejemplo, pues, la espada de brujería, el grimdark, la fantasía sucia y esas cosas. Ujú. Pero la fantasía oscura, los personajes pueden ser héroes, pero el entorno es terrorífico. Claro. Es, digamos, por ejemplo, la saga de la Compañía Negra de Glenn Cook, que he mencionado antes, Ujú. es fantasía oscura. ¿Por qué? Porque es un mundo derrotado. Es un mundo en el cual no es como el Señor de los Anillos, que se vence a Sauron, etcétera, etcétera, sino es un mundo en el cual ha quedado eh, muy destruido o incluso es un mundo en el que ha ganado el enemigo, ¿no? Bueno, no es el caso, pero más o menos. Ujú. Entonces, es un mundo en el cual la esperanza no es tanta. La esperanza se ha perdido y todo es tenebroso. Y los enemigos de por sí son terroríficos. Pongamos una... Por eso decía la combinación de fantasía y terror. No es lo Ujú. mismo enfrentar a un orco en El Señor de los Anillos, que al final, por mucho miedo que pueden dar los orcos, al final es una criatura fantástica que te da un poco igual, pero en una fantasía oscura puedes estar enfrentando a un muerto revivido, que es una persona que conocía, aquí ya me estoy remitiendo a Juego de Tronos, una persona conocida o querida del propio personaje, y eso ya lo convierte en un hecho terrorífico, ¿no? Eh, con lo cual, ese es sobre todo el matiz importante Ujú. entre estas dos fantasías. Y bueno, ahora has Perdón, mencionado. ya iba, Sí, iba a meter el enlace, perdóname, ya que has mencionado The Infernum, por ejemplo. sí. Mi novela The Infernum, en concreto, se centra en, bueno, tiene una base más realista en el sentido porque se centra en el final de la Edad Media, principio de la Moderna en Castilla, en el año Ujú. 1500, pero también con una historia en el año 500. Y es una historia, para que nos hagamos una idea, en la que, vale, puede haber un caballero y tal, pero es una historia de demonios, de brujas y de tentaciones, corrupciones, etcétera, Ujú. y de hechicería como muy real, en el sentido de con algunos elementos de terror. Ajá, claro, que eso es, digamos, es lo que yo creo que lo que le da el toque más interesante, ¿no? Espero. Sí, sí. Fíjate, antes has mencionado así un poco de pasada Grimdark, pero nosotros en el club más adelante, pues vamos a leer a Joe Abercrombie. Ujú. Entonces, bueno, vamos a leer, ya sabes tú que los libros de Abercrombie pues son excesivamente largos, quizá porque tenemos que leerlos en periodos de 3 semanas. Eso es otro Entonces, rasgo de la fantasía, que parece. La fantasía es verdad, sí, tiene que yo ser no libros sé qué así de pasa, gordos. no hay término medio, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vamos a leer son una serie de pequeñas novelas cortas que están dentro se entienden dentro Sí, de la historia de la primera ley. Mm. el libro de relatos que sacó, ¿no? ¿Te refieres? Es el de Filos Mortales, Ese. sí, que son como pequeñas, sí, son pequeñas historias dentro de la historia de la primera ley. Entonces yo te pregunto ahora, y también que nos sirve un poco de introducción para cuando llegue Abercrombie, que será por abril, ¿qué es el Grimdark, no? ¿O qué entendemos por Grimdark y por qué se considera Abercrombie quizá un maestro? No sé si tú estás de acuerdo. eh, Grimdark, que podemos traducirlo como fantasía sucia, Ujú. eh, para entendernos un poco más. Eh, es una fantasía en la cual los personajes, incluso los protagonistas, son muy humanos.
Ujú. Aquí ya hablamos de antihéroes totales, gente que tiene tantos defectos como virtudes, incluso más defectos. Protagonistas que no son héroes, protagonistas que hacen cosas reprobables a veces, aunque tengan un fondo heroico, porque al final la historia no deja de ser un camino del héroe Claro. y tienen que luchar contra un mal. Lo que ocurre es que normalmente es una lucha con un evento también interior fuerte. Y se suele catalizar porque el mundo ya no solo es fantasía oscura, es decir, una fantasía oscura puede ser una fantasía oscura bonita, en la cual pues estás enfrentando a fantasmas o a muertos vivientes o incluso a orcos en un mundo que no tiene esperanza, pero en el cual existe la magia y tal. En Ujú. el fondo sigue siendo más irreal, puede ser más irreal. Lo que ocurre con el Grindark, con la fantasía sucia, es que todo es muy real. Y es Ya. decir, aquí sí que nos remitimos mucho a una edad media real, en la cual pues todo era sucio, la gente no vivía bien, había gente poniéndose de hambre, había guerras. Se muestra mucho en la fantasía sucia los estragos de las guerras. Ujú. Un héroe pues, le puede faltar un brazo porque lo ha perdido en tal batalla. O sea, aquí no es esto de que, como en la Dragonlance, la gente se pega con bichos y no Ya. pasa nada. Ya. No, pues aquí, exacto, gente que da, pues, eh, se cercenan brazos, etcétera, heridas, y se ven los efectos de todo. Entonces, aquí sí que se puede decir que no es una fantasía bonita de ver Ujú. y son historias duras en general. O sea, se ve mucho la oscuridad del alma de las personas, ¿no? De los protagonistas y los antagonistas. En plan, los malos son realmente muy malos, no son malos de pereta, de quiero conquistar el mundo, jajaja. No, es gente que directamente, o sea, tiene tortura a niños porque sí, y si Ujú. coge, por ejemplo, al hijo o a la hija de uno de los protagonistas, pues igual lo va a torturar y lo va a cortar en pedacitos y cuando llega el héroe a salvarlo, pues probablemente esté muerto. Ese tipo de cosas que lo hacen como algo mucho más duro que lo acercan a una literatura realista. Es, bueno, para marcar, estamos marcando mucho las... Sobre si Abercrombie lo considero un maestro. Eh, A ver, si mm, vas a decir que no, tampoco. Hombre, no. eh, No, sí, 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 adelante, hombre, faltaría más. Sobre la fantasía sucia, yo tengo varios referentes y varias ideas. O sea, Sí, eso eh, es otra de las cosas que sí que te quería preguntar, ¿no? Que cuál es quizá tu gran obra de grimdark o de fantasía oscura con toques de grimdark. pues la he mencionado antes, pero la voy a volver a mencionar. Las novelas de Black Company, la compañía negra Ujú. de Glenn Cook, a mí me Ujú. parecen un precedente muy, muy, muy importante para la fantasía sucia, para el grimdark. Ajá. Porque son muy grimdark, porque ahí la gente realmente lo pasa mal, porque la gente se muere de hambre, porque los propios personajes protagonistas se van muriendo. Ujú. Y según van avanzando los libros, y la propia compañía es una compañía mercenaria, no son héroes, o sea, son gente que trabajan para un puesto para que les pague más Ujú. y pueden estar matando a los buenos, simplemente porque les pagan. Sí, sí, un Cid de la vida, vamos. Exacto. Entonces, en ese sentido, para mí esos libros son los que marcan un punto muy fuerte sobre que son referente de la fantasía sucia. Lo que pasa es que en esa época, ya he dicho que no estoy muy seguro de la época, pero pongamos años 80, 90, Ujú. además escribió un montón de novelas. Quiere decir que Glenn Cook él era militar y entonces sus primeras novelas sobre todo tienen un enfoque muy militarista, quizá de ahí el enfoque tan a pie, ¿no? Y de Ajá, la batalla. claro. Eso no quiere decir que sean pesadas de leer, de hecho tiene un estilo muy escueto, muy minimalista, es muy americano en ese sentido. Ujú. Y, o sea, es literatura americana tipo Carver similar. Sí. Eh, entonces, yo tengo más referente de ese tipo de literatura a Glenn Cook, aunque es uno de estos nombres que solo se conocen si has leído, si te gusta mucho la literatura fantasía clásica. Ujú. Lo que pasa con Abercrombie, y yo lo pongo al lado de George Martin, ojo, Ujú. porque son los dos autores que han dado nombre y forma para Pero mí. fíjate que a George Martin, Dark. claro, al tener quizá esa adaptación tan sonada, que se ha mezclado tanto con la cultura popular,
quizá tiene más fama, no lo sé. Indudablemente que la tiene. Es Mm, decir, porque la fama de George Martin ha trascendido al entorno del fantástico, el entorno friki, sí. digamos, el entorno... Y eso que lleva escribiendo desde los años 80, incluso antes. Sí, sí, de hecho tiene algunas Mm, novelas de ciencia ficción que están muy efectivamente. bien y alguna de vampiros en el Mississippi y cosas así. Sí, Y de hecho él tuvo éxito con las novelas a partir de creo que de la tercera novela. O sea, las dos sí, primeras sí. es como que pasaron bastante desapercibidas. Mm, Entonces, tanto Abercrombie como George Martin en realidad utilizan el mismo estilo, que es el de Grimdark. ujú, Porque si recordamos la serie o las novelas de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, mm, ahí sí vamos, el sufrimiento, las muertes, los escenamientos, etcétera, están a la orden del día. Y el realismo de base, todo muy sucio, etcétera. Y con lo cual, él es un referente muy bueno. Y de hecho, lo escribe muy bien, es muy bueno en ese sentido. Y luego tenemos a Abercrombie. Abercrombie tiene una base de mundo, bueno, yo diría que tiene más fantasía que las novelas de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego. sí, Y lo que hace, claro, Abercrombie dio el bombazo en el sentido de que mostró muy, 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 muy bien esa dureza de los estragos de una batalla, de qué ocurre, vale, muy bien, aquí se ha tenido lugar una batalla en la cual se ha salvado el destino del reino, pero ¿qué pasa después? claro. ¿Y qué pasa con los héroes? Ahí está la novela de Abercrombie, Los héroes, Ujú, de qué pasa con los héroes de esa batalla, cuando ya nadie se acuerda de ellos, ese tipo de claro, cosas, ¿no? sí. Estoy acordándome de la novela también de Richard Morgan, de Solo el acero, que también tiene algo así, ¿no? De los héroes de después, de qué pasa después. Ujú, Entonces, eh, es un referente en sí mismo. O sea, lo que ha hecho Abercrombie es muy bueno para mostrar dentro del mundo de fantasía cómo es de dura las cosas que se hacen, ¿no? Incluso hasta la magia es terrible y todo. claro, sí. A ver, ¿Tú crees que se le ha endiosado quizá? No lo sé, pregunto. es posible. Yo te digo la verdad. A mí me gusta la trilogía de, de Abercrombie, la de... Ahora no se me da el nombre. Pero la La, de Primera Ley dices tú, ¿no? la trilogía de Primera Ley. Mm, Sin embargo, los otros libros que ha ido sacando no me convencen. Es mm, decir, me parece que la trilogía funciona muy bien porque la base es buena, porque va rompiendo tópicos. ujú, Es decir, coge los tópicos habituales de fantasía, el gran mago, que en realidad es un manipulador muy cabrón, etcétera, y te mete como uno de los personajes al inquisidor eh, sí, Glassca. sí, sí, no me acuerdo. Y, Es un gran famoso, sí. y al final terminas simpatizando con un personaje tan desagradable como él. Sin embargo, a mí hay cosas de Abercrombie que no me gustan, porque por ejemplo la trilogía de Primera Ley, que se centra creo que en 4 personajes, y hay 2 personajes a los que no soporto. O sea, uno de ellos en concreto, el príncipe este o lo que sea, esa le daba de bofetadas hasta echarle de la novela porque es que es insufrible. Y ese tipo es como la tercera parte de las páginas que estás leyendo. Sí, Y, pero entonces, en ese sentido, la trilogía funciona bien como todo, sin embargo, luego, no sé, hay algo que no me termina de enganchar de los otros libros que ha sacado en el mundo. Luego, lo que pasa es que ha sacado lo de la trilogía más juvenil de Medio Rey y luego está la nueva que ha sacado, que es más como un mundo más industrial, un poco siguiendo la línea de Sanderson, de Brandon Sanderson. Y esos ujú, ya no los he leído, con lo cual no sé decirte. Pero la trilogía de la Primera Ley me parece un hito importantísimo. sí. Mira, hacemos un paréntesis porque te pregunta Pablo, te dice que de dónde nace tu afición, devoción y dedicación a este tipo de géneros. ¿Te viene de muy pequeñito? Y dice que él se está iniciando en el club y le está gustando mucho. Pues sí, a mí me viene desde siempre. O sea, confieso que desde niño siempre me gustaron las historias de fantasía. No sé, en mi casa mi padre tenía libros de todo tipo. Había muchos libros de ciencia ficción, por ejemplo, pero también había cómics de todo tipo. Yo me recuerdo de pequeño incluso escribiendo un cuento de un caballero y un dragón y tal. Entonces, desde siempre me ha gustado, con lo cual desde siempre he leído todo lo referido con fantasía y luego terror y ciencia ficción. O sea, que es como que no sé. Para mí, no sé, eso ya cada uno en su estilo. Yo sé que en mi caso a mí me gusta mucho por la evasión de la realidad que supone. Ujú,
siempre ha sido así. Es el motivo por el cual, por ejemplo, soy un apasionado total de los juegos de rol. Ujú. Eres Y famoso por, por ser apasionado, rolero. soy rolero hasta la médula. Y de hecho, sí, sí, o sea, y además se entrelaza, ¿no? El juego de rol se nutre precisamente de la literatura fantástica, de ciencia ficción y terror, todo con lo cual todo se retroalimenta. O sea que sí, pero bueno, esto ya se sabe cómo es coger todo lo que haya y leerlo. Yo siempre recomiendo, hoy día además es muy difícil porque se publica muchísimo, bueno, difícil, este término es equívoco. Sí. Hoy día se publica muchísimo de género, de fantasía, etcétera, pero los Por los referentes sí es clásicos, ¿no? exacto, los Mm, referentes sigue siendo importante leerlos porque al final todo lo que se escribe se apoya en lo que ha venido después. Entonces es importante saber dónde viene para, digamos, deconstruir, integrar y a partir de ahí ver las tendencias actuales como Abercrombie, que lo podemos ujú. considerar como lo más actual Sí. y tal, y, y disfrutarlo. Y tú te acuerdas quizá de una de estas primeras grandes novelas que leíste? Sí, y me alegra que me hagas esa pregunta porque no podía terminar esta charla o sea, no podíamos dejar pasar esta charla sin que hubiera mencionado a mi querido Michael Moorcock. Ah, Porque, o sea, yo creo, o sea, me leí El Señor de los Anillos cuando era niño, no tengo, no sé, sí. ¿cuántos años tendría? ¿10, 12 años? No sé. Pues para 10 años no es por nada, pero es un Sí, sí, poco denso, ¿no? sí, 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 lo es. Pero Sí, bueno, el primer libro me resultaba pesado porque hasta que luego la sí, primera mitad, cuando dejan de comer lembas en cada esquina del camino y de cantar efectivamente, canciones a Elbereth, pues entonces todo coge ritmo. sí. Y entonces, claro, me fascinó la fantasía y tal. Y luego leí la saga de Elric de Melniboné de Michael Moorcock y descubrí La espada y brujería, Mm, que hemos hablado del Grimdark, de la ujú, fantasía sucia. Pero es que la fantasía sucia del Grimdark bebe directamente y no hubiera sido posible sin autores como Michael Moorcock y su espada y brujería. ajá, Porque las novelas hablamos de antihéroes, las novelas del Río de Melniboné están protagonizadas por Elric, que es un antihéroe total, es una persona que tiene que mantenerse a base de drogas porque es el heredero de un reino y tiene que drogarse para mantenerse en pie, practica la magia oscura y mata a sus seres queridos. Y hablamos de que sus personajes se mueren. Bueno, pues lo siento, pero Michael Moorcock en las novelas de Melniboné, cuando tú te encariñabas con el personaje que iba acompañando a Elric, la persona que había conocido, se iban muriendo. sí. Sin ningún tipo de reparo. Michael Moorcock los mataba. Estamos hablando de novelas de los años 70. Entonces, todo tiene su raíz. Y dos novelas son una maravilla. Creo que van a hacer una adaptación de Ah, sí, algo. ya. No sé si algo leí. Hay cómics Ujú, que han adaptado ahora que son maravillosos y creo que van a hacer una adaptación, o se iba hablando de hacer una adaptación de serie del Rick. ujú, Y si hablamos del referente del antihéroe, es el Rick de Melniboné, sin duda. ujú. Dice Mariola que dice que para ella Dune es más fantasía que ciencia ficción. ¿Para ti? Nos dice Aquí para es, vosotros, sí. aquí es donde entramos en el terreno de que los géneros no son una definición Claro, no estanca son hijos, y que, efectivamente. exacto, y que Mm, las mejores obras vienen de las mezclas. ujú. ¿Alien es una película de terror o de ciencia ficción? Em, Fíjate, perdona que ahora que ha sí, mencionado Mariola Dune, eh, hoy que de hecho te lo comenté, ¿no? Que yo les ponía curiosidades. Hoy iba a poner que es el aniversario de la muerte de Frank Herbert. mm, Al fíjate. final no he puesto esa, pero bueno, he puesto otra cosa. Pero aprovechando lo de Sí, sí, Dune, sí. sí. Buena pregunta. Bueno, Mm, pues Dune es efectivamente, mm, quizá podríamos llamarla como una novela de fantasía disfrazada de ciencia ficción. mm. Es decir, Dune, no solo la novela, sino toda la saga, tiene Lo que pasa es estructura. que parece que solo la primera novela, ¿no? Se ha quedado como muy fija, ¿no? Bueno, es lo que tienen las adaptaciones a cine, ¿no? Que, Bueno, que al aquella final adaptación que es para cogerla con pinzas, también te digo, a mí no me disgustó. ¿no? Me siguen gustando algunas cosas y la Sí. estética está muy bien. Em,
Tiene una estructura de fantasía absolutamente, es decir, casas nobiliarias, eso es fantasía. Toda una mitología como el elegido, que es el tema que utilizan el 99% de las novelas de fantasía, que terminas hasta el gorro del elegido o la elegida, me da igual, porque al final es siempre, la fantasía clásica es siempre lo mismo. Y ahí es cuando se vuelve interesante cuando la gente le da giros, que es cuando dices, ahora me has dado un giro, ahora sí me interesa. O el mundo es suficientemente rico como para que no me importe que al final me estás contando la misma historia. Pero bueno, la fantasía es así, la esencia es como igual que los mapas, los libros gordos, el elegido o la elegida, es como los tres pilares. Dune tenemos igual, tenemos al elegido, o bueno, según va evolucionando se va centrando en eso. Tenemos digamos a los magos, en este caso a las magas, a los Bene Gesserit. Entonces es como que efectivamente están los elementos de las novelas de fantasía, pero en un entorno futurista en el cual no estamos en un único mundo medieval, aunque sí haya cosas como combates con cuchillos y similar. Pero si cogemos Dune y lo trasladamos a un mundo sin naves y convertimos eso que es tecnología, lo convertimos en magia más pura, en realidad estaríamos ante una saga de fantasía. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que le da tantísimo valor es que sea ciencia ficción, porque el elemento de las naves, de la ciencia evolucionada y tal, los mundos en los que se puede viajar de uno a otro son uno de los rasgos de la ciencia ficción espacial. Entonces ahí está tan imbrincado que no podemos decir que es uno o es otro, es probablemente Es ciencia un ficción. híbrido, ¿no? Sí. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Tienes ganas de la nueva película de Dune? Muchísimas, porque me gusta Villeneuve, me gusta la gente con la que trabaja, el director de fotografía y todo, ¿no? O sea, es espectacular. A mí La Llegada me parece una muy buena película, excelente película de ciencia ficción y, en fin, puedo hacer una cosa muy buena. Vamos a ver. Sí, no, además que sí. Mira, nos pregunta Pablo, dice a los que tenemos sobrinas, ¿qué libros nos recomiendas de fantasía para que se inicie en ella una niña de 11 años? Uy, aquí me vas a pillar bastante. A ver, voy a recurrir a lo fácil, que es Cristina Gallego. Laura, Perdón. ¿no? Laura. Gallego, perdón. Se me ha ido el nombre. Me he mencionado una amiga que se llama Cristina Gallego y me ha hecho un lío. Doctora en bioquímica. No, nada que ver. Laura Gallego. Sí, es un buen inicio. No me estoy mojando en absoluto porque es el referente de fantasía juvenil, de alta fantasía juvenil. Estoy hablando de las primeras novelas, las de Idún. Las memorias de Idún, ¿no? Memorias de Idún. Advierto que no me las he leído, entonces estoy hablando simplemente de oídas, pero a ver, no sé cuántos millones de lectores y lectoras no pueden estar equivocados. No, sí, además fue en su momento un pelotazo editorial y Hay de que hecho decir, lo ha... sí. Nada más, es un ejemplo maravilloso porque la realidad es la siguiente. En España, ¿vale? No hablo en español, sino en España, la literatura de fantasía es una cosa que no está bien vista, desgraciadamente. Este es el jodido país del realismo, entonces el realismo está muy bien, pero el resto es de nicho. Entonces, en un país como este, que haya una autora como Laura Gallego que haya conseguido el éxito que ha conseguido con literatura fantástica, es genial. Todo hay que decir que es juvenil, que en el ámbito juvenil sí que parece que sí se permite y se publica bastante. En fantasía adulta, no, podéis compararlo. ¿Cuánta fantasía adulta hay en las librerías en España y sobre todo todos los españoles o autoras españolas? Ya digo que no. Pero juvenil por suerte sí. Y Laura Gallego, la autora que exitazo enorme. Sí. No, además... Bueno, y hay muchas más, pero... Sí, pero vamos, Laura Gallego sí es un acierto seguro, yo creo. Creo Oye, que iban a antes... hacer Sí. eso. Y ahora, hablando de series, creo que también iban a hacer una adaptación de serie. ¿Netflix puede ser? Bueno, no sé, pero sí. No, Sí, ¿qué demonios? Hay un anime, sí, claro. De sí, dibujo. es un anime que ha adaptado a Netflix de las memorias de Idún. Que Cierto. de hecho hubo una polémica que no viene al caso, pero bueno, hubo una polémica por problemas con el doblaje, porque era un doblaje muy malo. Bueno, no sé. Cosas de estas, que enseguida la gente se enerva. ¿Qué te Puede ser. iba a preguntar? Antes has hablado, bueno, pues que Grim Dark bebe de Espada de Brujería, ¿no? Espada de Brujería,
como subgénero, lo podríamos llamar, es lo mismo que fantasía heroica. ¿Y qué entendemos Eh, por espada de brujería en concreto? Volvemos a lo mismo. Sí, a ver, fantasía heroica, digamos que yo lo veo más como un rasgo Ajá. de ciertos géneros que pueden tener ciertas fantasías. Mm, Y es que es como una esencia, ¿no? Vale. Hay siempre un héroe con una misión, etcétera. Otra cosa es cómo enfoquen lo del héroe. Espada y brujería. Espada y brujería, ahí tiene una diferencia muy grande con respecto a la fantasía épica, ujú, la alta fantasía, en el sentido de que en vez de magia es brujería. ¿Qué connotaciones tiene eso? La magia es una cosa luminosa, espectacular, bonita. La brujería es siniestra. ujú, Entonces, Espada y Brujería es Conan, de hecho es el gran referente cuando hablamos de Espada y Brujería, de las novelas de Robert E. Howard, y en la cual la esencia está en la lucha salvaje, en el combate, en la dureza del entorno, en que los enemigos son crueles y la gente muere. ujú. Y la magia es oscura y peligrosa y normalmente está en el lado del enemigo, porque es quien la utiliza, ¿no? No es magia de hacer cosas buenas, sino son rituales, invocaciones turbias, demonios, etc. Y es como, ¿Salomon Kane también es espada y brujería? ¿O no? pues mira, podríamos catalogarlo como espada de brujería, porque Mm, aunque nos metemos en la época colonial americana, ya ujú. hablamos no estoy muy seguro, siglo XVII puede ser, en la época a ver si me sale el nombre. Bueno, en la época de los colonos americanos, de los puritanos. Ajá, sí. Entonces se podría llamar pistola y brujería, porque Mm, Solomon Kane va con la pistola de pólvora, de pistola mosquete y tal. sí, sí, Pero la esencia es la misma, es también luchando contra demonios y donde la magia es oscura y el héroe mm. es atormentado, etc. Te lo pregunto porque mucha gente, cuando habla de Conan, siempre ensalza más al personaje de Salomón. eh, y yo no sé qué es lo que opinas tú ahí. Sí, Que o no, ensalzan más a Solomon sí, que mm, a Conan. sí. O quizá porque, no sé si Conan, no sé por qué sea. No lo sé, es que es distinto. Es que Conan es el bárbaro. Ujú, Entonces, sí. claro, entiendo que una persona llena de testosterona y músculos hasta en las cejas, igual así a priori puede parecer como que es más fácil empatizar y tiene más matices un puritano atormentado que perdió a su familia que va buscando vengarse de los demonios y tal. Es como que Sí, parece un personaje más sofisticado. sí. Luego la gente que ha leído mucho Conan, tanto las novelas de Robert Howard como los cómics, pues les decirá porque Conan efectivamente va desarrollando muchos matices en las distintas historias, no solo un guerrero que mata, como sea, las películas de Schwarzenegger en la primera, al principio es como muy, muy burdo, muy vasto, pero luego va un poco sofisticándose. Sí. Y pues no lo sé, quizás un poco también la sofisticación del mundo y que el mundo de Solomon Kane al final es el mundo real pero con demonios, entonces es más fácil, más cercano. Y el mundo de Conan es un mundo salvaje, lleno de batallas y lleno de polvo, sucio, lleno de sangre. Es otro estilo, no tiene nada que Ujú. ver, aunque la base pueda ser igual. Y bueno, entonces, no sé si espada y brujería es el término que puede encajar, pero es probable que sea un poco así. Mm, Y tenemos a Conan y tenemos lo que decía antes, a Michael Moorcock con sus libros en general, sus sagas. La saga eh, de Elric, pero también, digamos, todo el multiverso que creó Moorcock del Campeón Eterno, ¿no? Porque tiene varias sagas. Eh, y ocurre lo mismo en el caso de los libros del Rey de Melniboné, por ejemplo. Me centro en eso porque son los que más me gustan de los de Moorcock. Porque tenemos a Hawkmoon, etcétera, pero el Campeón Eterno y tal. ujú, Eh, lo que hace, o sea,
Conan es una historia, pues lo hemos visto, es como más una época primaria del mundo. Y sin embargo, y lo distinto es que la saga del Rey Melibone es un mundo de fantasía totalmente distinto, en el cual hay una isla de Yrmir que gobierna todo. Los meliboneses son como elfos y los elfos Ujú, son malos, pues son los cabrones que tienen tiranizado al resto del mundo. Con su magia, que es capaz de construir grandes torres y grandes naves, grandes barcos y pueden destruir a todo el mundo, y luego están el resto de los reinos jóvenes que viven alrededor. Y entonces tienen construido todo un mundo, pero donde se muestran todas las desigualdades sociales, la opresión de estos tiranos, a los cuales ujú, pues, el propio Elric, que es el príncipe, decide joder, fastidiarles y traicionarles. Pero él mismo está maldito como porque lleva una espada que cada vez que mata a alguien absorbe su alma, con lo cual, y además no puede controlarla a veces. Entonces es como que vive atado a esa espada y esa espada hace que mate a gente a la que no quiere matar. Entonces tenemos aquí un elemento de lo que decíamos del antihéroe y tal. Y aquí es brujería porque la magia que utiliza el propio Elric es brujería, son rituales de invocación de demonios, los demonios son muy malos, son seres del caos, o sea, y juega con el caos y el orden. ujú. Siempre piden precios muy altos, etc. Entonces la magia, esta turbia, esta brujería es lo que la distingue. Con lo cual, dos grandes referentes de espada y brujería, ahí quedan. Mm. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, un poco, tú has sacado el tema antes, has hablado de las películas de, de Arnold Schwarzenegger, de Conan. Si estaban las películas de Schwarzenegger, ¿por qué hicieron la versión con Jason Momoa? El dinero. Eso creo que esa es la mejor La respuesta, sí. pregunta, la pregunta sería más bien por qué hicieron una película tan mala, Ahí está, pero ahí está. tampoco me sorprende porque muchos de los remakes que se hacen, no sé, no hay corazón en ella, no hay Ya, cariño. Los hacen solo, no sé, porque la productora dice, esto hace muchos años que la gente ya, no ve Conan, vamos a hacer una nueva y vale. ya. Y no, en fin, Qué lástima, qué lástima. sí. Y yo te quería preguntar sobre el género, que no sé si tú hasta qué punto englobas dentro de la fantasía del steampunk, y quería ya de paso que nos hablases de tu novela de Magnet. Así que, Pues te agradezco la pregunta. mm, El steampunk. El steampunk es una ciencia ficción bastante combinada con fantasía, según la novela de steampunk que sea, ujú, pero sí es verdad que ocurre un poco esa mezcla, ¿no? Que mm. puede tener elementos fantásticos. ¿Qué es? Eh, ¿Qué es? O sea, ¿cómo podemos, a primera vista, qué es lo que más llama la atención de algo steampunk? el steampunk es un retrofuturismo y dentro de ese palabra lo que viene a Ujú, decir es una ciencia ficción pero que se desarrolla en el siglo XIX. ahí está. Dicho de una forma con muchísimos matices, porque hay steampunk que se desarrollan en distintas épocas. Pero en general, el base es en época victoriana, y es una época victoriana en la cual hay naves que vuelan, hay dirigibles, barcos que vuelan, y la tecnología ha evolucionado muchísimo, y entonces en vez de hacerlo con microchips, como ahora, se hace con mecanismos de relojería, Ujú, y con vapor, perdón. sí, La relojería sería Clockwork Punk, pero da igual. sí. Se hace con máquinas de vapor. Que de hecho, si os vais a un museo y miráis los artefactos que diseñaban en la época victoriana con vapor, es alucinante. O sea, parecen de ciencia ficción. Entonces, escoger esos elementos y mostrar una sociedad normalmente con elementos crónicos y distópicos de alguna forma, donde hay una Ujú, tecnología que ha permitido que la sociedad cambie y todo es distinto. Y si hablamos, por ejemplo, novela, sí. hablemos de la mía. Ya aprovecho, os la enseño, Bueno, sí, sí, por supuesto. Ujú, porque además la ilustración es maravillosa, es de Medusa sí, Maker, es estilo Art Magnet. Nouveau Ujú, y es tal cual. Por ejemplo, en Magnet es una novela steampunk, pero la tecnología no es vapor, es la electricidad de Tesla. Entonces se ajá, desarrolla a principios del siglo XX. Y la estética, como veis, es Art Nouveau, que es la estética de Alphonse Mucha y similar. O sea, esto es literal. eso sí. Ujú, Entonces, tiene mucho de fantasía en el sentido de que eh, se desarrolla en Nueva York, pero es una Nueva York distinta. Es una Nueva York que se convirtió en una utopía cuando se descubrió esta energía.
veis un poco el salto del steampunk. Podría ser vapor, pero yo quería hacer algo distinto y entonces es electricidad, es magnetismo, electromagnetismo. Ajá. Entonces eso produce un elemento con un montón de elementos distópicos en la ciudad. Naves de bronce que vuelan, energía limpia por todas partes, la ciudad funciona perfectamente como un reloj y donde además hay un tipo de magia que en realidad se basa en la ciencia, en el propio electromagnetismo. Se manipula para generar efectos mágicos. Por Ujú. eso ahí es como hay una mezcla entre lo que sería la ciencia ficción de esta ciencia avanzada y la magia de un mundo de fantasía. Eso es. De hecho, hay un personaje mago, hay la protagonista que es como un ser extraño que es capaz de manipular esa electricidad, esa magia con su propio cuerpo, etcétera, con las manos, etcétera. Entonces, y todo a principios del siglo XIX. Ahí es donde entra la categorización de steampunk en ese sentido. Es como Ujú. una ciencia ficción o una fantasía retrotraída al pasado de nuestra historia. Eso es. Y bueno, y esto de la novela, Mm. que Y está de descarga gratuita en eso te iba a Amazon. decir, porque Y en Magnet ha Kindle. sido número uno descargas en Amazon México, ¿no? Y en Amazon España. Ah, Ha también. estado, sí, sí, ha estado varios meses en el número uno de descarga de ciencia ficción en España y en México. Y otros países también bastante descargas. Lleva Ujú. así, ya son a 10.000 descargas las que lleva más. Bueno, joder, pues enhorabuena, entonces, sí, sí, Bueno, desde luego. lo importante es que la gente se lo pueda leer. Sí, 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 sí. O Y sea, bueno, se puede está pedir, o sea, no está en librerías porque es impresión bajo demanda, pero se puede comprar en la propia Amazon, tiene algunos ejemplares, o en eh, libros.cc o Casa del ajá. Libro, Corte Inglés, FNAC. Y Ujú. ya. Momento No, pues publicidad. sí, sí, sí. No, no, pero además sí, yo te lo quería preguntar porque venía mucho con el tema que estábamos tratando. Tú, de hecho, también has escrito novelas de fantasía urbana, sería como otro de esos grandes géneros que nos quedan por tocar. Ujú. Y entonces, ¿qué es la fantasía urbana? ¿Es simplemente la ciudad como el escenario o es algo más? Y de hecho, eres traductor o bueno, como nos has contado antes, co-traductor de la saga de Harry Dresden, De que una novela, tiene sí, de mucho, Renegado. sí, que tiene mucho de Es fantasía urbana. fantasía, es fantasía urbana pura. La fantasía urbana por ejemplo, es una manifestación más, por ejemplo, un ejemplo de manifestación más moderna de la fantasía. Es qué ocurre cuando cogemos un mundo de fantasía y nos lo llevamos a una ciudad actual. Ujú. Y en esa ciudad, que puede ser, por ejemplo, en el caso de las novelas de Harry Dresden, pues Chicago, eh, y en esa ciudad metes magos, metes hadas, metes hombres lobo, metes Ujú. vampiros, metes un poco de todo. Bueno, no sé si has visto la serie de Carnival Row, no sé si se podría considerar Sí, fantasía urbana. difícil, ¿ves? Es muy difícil, los géneros es muy complicado pero cuando se entremezclan. Carnival Row tiene elementos de steampunk Ajá. porque es una retrofuturismo, es una fantasía ambientada en la época victoriana, Ujú. combinada con fantasía, porque tiene elementos de fantasía con las hadas Eso es. intercaladas dentro del mundo real. Ujú. Entonces, es fantasía urbana, supongo que se podría catalogar como fantasía urbana victoriana, quizá, en cierto Ujú. modo. Y porque ahí es donde está la clave. O sea, la fantasía urbana lo que tiene. Normalmente hemos dicho que la fantasía se suele centrar en un mundo distinto al nuestro, Ujú. un mundo inventado, etcétera, etcétera. La fantasía urbana, no siempre, pero muchas veces se centra en nuestro mundo real y en ciudades reales. Entonces, coges una ciudad y metes ahí elementos de fantasía. En el caso de Carnival Row, pues eso, metes las hadas. En el caso de, por ejemplo, voy a citar algo que no para más conocido, pero por ejemplo la saga Crepúsculo en realidad tiene elementos de fantasía urbana en el sentido de Sí, que, claro. Mezcla de. o la saga de True Blood, de Ujú. las novelas de True Blood, que ahí sí aparecen, aparte, bueno, Crepúsculo solo aparecen vampiros, con lo cual en realidad Bueno, y es como hombres si, lobo, ¿no? También. Mm. es verdad, sí, tienes Mm. razón.
Es que no tengo mucha aprecio a esa saga, pero me gustan más las novelas de Anne Rice, que son Ajá, el referente y de donde han salido todo esto. sí. Que, o sea, porque Crepúsculo no existiría si no fuese por Anne Rice, con todas Ujú. sus sagas del Lestat, el vampiro, Entrevista con el La vampiro, la película reina, seguro sí. que no suena. Pero Anne Rice también tiene vampiros, tiene brujas, fantasmas, etc. Mm, Entonces, ahí es donde vamos, nos metemos en el mundo real y empezamos a meter elementos de fantasía. Si son de terror, pues nos metemos en cosas como Anne Rice o vampiros y similar. Eh, si son cosas de fantasía, pues tenemos la saga, por ejemplo, de Harry Dresden, ujú. que es acción, 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 con intrigas como muy policíacas, hay un enigma y siempre hay giros, hay un montón de cliffhangers, giros de tuerca todo el tiempo. Eh, y hay todos los elementos que no se puede imaginar, pero es un a ver quién da más. Va metiendo todos los tópicos o todos los elementos que se utilizan en fantasía, de todo tipo de magia, nigromancia, todo. Yo, por ejemplo, en la novela mía que has mencionado de fantasía urbana es Necromantella, que es la que Ujú, quedó finalista del premio Minotauro. sí. Y es fantasía urbana en el sentido de que la nigromancia es real, los fantasmas son reales hay nigromantes que van haciendo, levantando muertos y moviendo fantasmas y que ya. Es una combinación de fantasía urbana y terror. Ajá, Y hay más referentes de fantasía urbana, eh, pero las bases son bastante parecidas. Algunas se desarrollan en mundos inventados. Por ejemplo, Brandon Sanderson anda un poco ahí a medio camino, podríamos decir, porque sus novelas son fantasía, pero muchas se centran en ciudades de un mundo inventado, ujú, mundo protoindustrial, con lo cual anda ahí. Pero bueno. sí. Y yo creo que quizá eh, una de las cosas que quizás nos quedan por tocar y que animo a, si alguien más quiere ir dejando alguna preguntilla, que ya nos queda muy poco, yo sí que me gustaría que nos hicieses una especie de introducción a lo que el próximo libro que vamos a leer en el club va a ser de China Miéville. Vamos a, bueno, va a ser una colección de relatos, porque como tuviésemos que leer la estación de la calle Perdido, nos podía dar prácticamente todo el año, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que hicieses tú un poco una introducción. ¿Qué significa China Miéville para la fantasía en general? ¿O qué es el género en el que se mueve China Miéville? Que no sé si lo podríamos denominar como New Wave, no sé. Pues a ver, lo podemos catalogar como World Fantasy Ujú, directamente y ya está. Eh, Porque otra cosa es el New Wave, efectivamente, cuáles son los rasgos que tiene. Pero, sí, pues a ver, China Miéville es una de las grandes cosas que le ha ocurrido a la literatura fantástica, es verdad. ujú, Eh, y que además va tocando varios géneros, porque te has mencionado la saga de la calle Perdido, sí, pero también tiene La ciudad en la ciudad, que es una novela de policíaca combinada con la Guerra Fría y con elementos de weird fantasy, de fantasía súper impactantes, mucha reflexión. Tiene sí, Invasi Town, que es una novela de ciencia ficción basada en el lenguaje. ujú, Y bueno, y luego, en fin, más cosas, ¿no? Digamos que, por lo que yo puedo decir de China Miéville, no soy un experto en China Miéville, ya aviso, pero me gusta las cosas que he leído de él. sí, Y es un tipo muy original porque se apoya en esa rama del Weird Fantasy que lo que hace es que coge los elementos, en vez de utilizar los elementos habituales de la fantasía, utiliza elementos inquietantes y distintos, raros. Creo que Eh, raro es el adjetivo que mejor le queda a Mieville, sí. Efectivamente, porque la cosa, he dicho Weird Fantasy, Weird Fiction, ¿vale? Ah, Todo esto viene de, en realidad, el Weird Fiction, vamos a remontarnos un poco, de ujú, Lovecraft y su entorno, de ujú, antecesores y sucesores. Es decir, lo digo porque el propio China Miéville habla un poco del origen, ¿no? ujú, Eh, ¿Qué hace Lovecraft? Pues que coge los tópicos del terror normal, bueno, Lovecraft, y hablamos de pues, antecesores, sucesores y tal,
y en vez de meter vampiros y hombres lobo y tal, te mete tentáculos y Ujú. monstruos horribles, indescriptibles, de formas amorfas, Innombrables. innombrables y tal. Ah, Entonces, mete cosas inesperadas y donde la imaginación desatada deja que fluya. Entonces, todo esto genera un poco toda la corriente de weird fiction y tal. Sin Amieville, pues por ejemplo, en La calle perdido, pues oye, que uno de los, los personajes sean como insectoides en un mundo extrañísimo que está vagamente basado en el Londres, la ciudad de Londres, ujú. pero donde la fantasía no sigue los parámetros estándar normales de los que hemos estado hablando. O sea, no hay orcos, no hay cosas similares, sino hay cosas raras, insectos, Las raras. como con aspecto humanoide, con unas costumbres extrañas y forma de pensar extraña. Entonces es todo raro. El término weird ahí es perfecto. Ujú. Y entonces, claro, aporta un nivel de frescura impresionante dentro de la fantasía, en el cual el surrealismo tiene una parte muy importante, tiene mucho que decir en ese sentido, surrealismo asimilado. Aunque la novela esta que, ay, no estoy acordando, pero la novelita que publicaron hace no mucho precisamente, que es de surrealismo francés, Ujú. La caída de París, ¿puede ser? La caída de Nuevo París. Ah, bueno, sí, sí, algo me suena, yo no la he leído. Bueno, entonces es como un canto a la imaginación, ¿no? Es salirse de todos los caminos ya transitados de la fantasía tradicional, que incluso, por ejemplo, hablamos de la fantasía urbana, pero la fantasía urbana en realidad está utilizando también los cánones de los monstruos, de los seres fantásticos ya conocidos, pues aquí no. Ujú. Y es todo extraño y fascinante y imaginativo y genial. Ujú. Sí, sí. Bueno, es igual un poco, no sé, también aprovechar quizás los últimos un poco momentos para preguntarte qué significa también otro gran autor, para no dejarlo un poco apartado por ejemplo mío. ¿Qué significa Terry Pratchett para la fantasía? Oh, oh, Terry Pratchett, qué grande. Terry Pratchett, eh, que estará vagando ahora mismo en un disco sostenido por cuatro elefantes, sostenido por una tortuga en mitad del espacio. Terry Pratchett era un genio, porque Terry Pratchett cogió la fantasía tradicional, Ujú. la alta fantasía tradicional, la de magos, dragones, hechizos por aquí, orcos por allí, bárbaros matando monstruos, y Sí, lo redibujó todo desde el punto de vista del humor más sarcástico y más divertido que uno se puede imaginar, porque sus novelas tienen absolutamente todos los tópicos, pero como si los contase alguien del Club de la Comedia, pero bien hecho, o sea, alguien realmente un genio con el humor, que es muy difícil. El humor es sí, muy difícil. sí. Entonces, Terry Pratchett eh, es muy único en ese sentido, porque cogió algo tan serio y tan de culto, tan trascendente como la fantasía. Oh, Dios mío, el Señor de los Anillos. Oh, Dios mío, ese mundo que está donde hay unas altas montañas, tal. Y él te dice, el mundo disco es un mundo plano, con forma de disco, que vaga por el espacio sostenido por cuatro elefantes gigantescos que a su vez están apoyados en una la tortuga No te Tatooine que flota por el espacio. Y es tan ridículo que es genial. Y es tan divertido cuando el personaje Rin Sewin, por ejemplo, protagonista de los primeros libros, Rin Sewin, que es un mago inútil, que es incapaz de hacer magia porque no es capaz de aprenderse los hechizos, es un mago cobarde. Y capítulos que llegan además al borde del acantilado donde ve como cae la catarata al fondo del universo. Es todo maravilloso. Y te coge elementos también de la espada y brujería, porque la Ajá. ciudad de Ankh-Morpork, que es donde se desarrollan todas las historias, está muy detallada, porque Terry Pratchett era muy prolífico, tiene decenas de libros. La ciudad de Ankh-Morpork está basada en la ciudad de, a ver si me sale el nombre, del ratonero gris, de Lankhmar, que es una ciudad de espada y brujería. Es una ciudad Ujú. donde hay gremios de asesinos y tal, donde la vida no es bonita, sino es dura y la gente mata. Pues él coge los gremios y al gremio de asesinos, si tú matas a alguien porque pues en plan, llega el mago este, mata a alguien porque le ha robado la bolsa, te llega el gremio de asesinos y te dice, no tienes licencia para matar, me tienes que pagarme una cuota por pagar. Y te llega el alcalde y te dice, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a negociar esto. Y te mete otra cuota por ser un asesino, digamos, ocasional. Y te llega el otro gremio de asesinos que está enfrentado con el primer gremio de asesinos
dice tal. Y luego y te llega La Guardia, bueno, las novelas de La Guardia son espectaculares, pero en fin, es todo, lo que le hace único es eso, es saber reírse de los tópicos de la fantasía, pero saber reírse de una manera constructiva, porque la propia fantasía que construye Terry Pratchett es una fantasía totalmente válida por sí misma. Ujú. Funciona, es coherente, es divertida, las historias enganchan, tienen trama y misterios, también hay como héroes resolviendo problemas, Sí, en fin. qué, qué importante, ¿no? Es también saber reírse, ¿no? Reírse bien, ¿no? De las cosas. Sí, sí. Sí, además, sí, hay una teoría que habla de, bueno, esto ocurre en el arte, ¿no? Cuando el arte tiene momento de nacimiento, el momento de auge, de crecimiento, y cuando llega a su pico y empieza a caer su ceniz, entra en el momento de la parodia. Claro, Y eso es lo bueno. efectivamente. ¿Y por cuál novela del mundo disco recomiendas tú empezar a alguien que no haya tocado la saga? Porque, bueno, ahí es que hay, no sé si Hay 50 muchísimas. novelas, no sé. Hay una barbaridad. A lo mejor me paso, pero por ahí andará. No, no creo que te pases, ¿eh? Mm, Hay guías por internet que te hablan de cómo leerlas, porque además tiene, sí. no solo todas, hay unas subseries. Pues a ver, yo normalmente yo recomendaría empezar por las dos primeras, que son El color de la magia, La luz fantástica, que además son las dos, se continúan. Y Ujú, es como, es una introducción al mundo del personaje de Rincewind y es como una historia un poco épica dentro del humor y te presenta un poco todo. Y luego, como novelas sueltas, a mí me encantaron Guardias, Guardias, que habla de la guardia de Morpeth, que es grande, y Mort, que habla de la muerte. La muerte, que es un personaje súper divertido, que habla mm. siempre en mayúsculas. La muerte habla en mayúsculas siempre, en las novelas de Terry Pratchett. Y siempre está, en plan, le invocan y viene con un cóctel en la mano porque está en una fiesta en la que... Entonces, la novela de muerte es porque, bueno, la muerte se quiere retirar. Entonces, en fin, a mí esas novelas me gustaron muchísimo. Mm. Pero bueno, sin entrar en luego todo lo que tiene una barbaridad. Sí, sí, no, no, claro. Incluso las que escribió con Neil Gaiman, ¿no? Hacia el final de su vida. Bueno, Mm. la novela de buenos presagios, Ah, sí, ahora es que lo verdad, dices, sí, sí, ¿verdad? sí. La de Gotham, Claro, sí, la de la serie. exacto. La serie, que es espectacular, está basada en un libro que está escrito por Terry Pratchett y Neil Gaiman. Ujú. Hablando de fantasía, mira, la fantasía de Neil Gaiman es otro tipo de fantasía. Sí, 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 es verdad, efectivamente. Neil Gaiman era- Es una fantasía más centrada en el mundo real con elementos fantásticos. Pues Buenos Presagios se nota muchísimo la mano de Terry Pratchett en el humor. Claro, Y es fantasía urbana. sí, 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 sí. Ya nos dice Pablo, dice, hay una canción de Iván Ferreiro llamada La estación de la calle Perdido, de la banda sonora de la película Litus, y otra llamada Río Alquitrán, que creo que también tiene que ver con China Miéville. Os la recomiendo. Bien, apuntado. Sí, porque yo no la conocía. Sí, Y Ana y dice, Margarita dice que Gaiman le encanta. Gaiman es un genio. Sí. Gaiman, no hemos hablado de él, pero Gaiman es el referente de la fantasía, digamos, ¿cómo la podemos decir? La fantasía no medieval contemporánea. Bueno, es que además se mueve en muchos géneros de fantasía, ¿no? Porque American Sí, Gods, por ejemplo, o Los hijos de Nancy, son... exacto. Pero Gaiman entra dentro de este tipo de fantasía, de la literatura fantástica que mencionaba al principio, que tiene una base en el mundo real y es un mundo real donde hay elementos fantásticos. Mm, Salvo algunas novelas, por ejemplo, Stardust se desarrolla sí, es verdad, en un está. mundo distinto. Y bueno, Mm, lo diré, Neverwhere, no. Eh, se me ha ido el nombre. Vale, sí, no, bueno. no sé cuál. Bueno, igual me sale luego. La que se desarrolla en el subsuelo de Londres. Ajá. Ahí desarrolla todo un... Sí, Neverwhere, ¿no? sí, Pero sí, sí, me suena que es el título. bien, pues... Sí, Entonces, pero bueno, luego el efectivamente tiene cementerio, muchísimos ¿no? relatos. Sí, sí, sí me suena. Sí, Neverwhere. Dice Ana Margarita, el océano al final del camino. El océano al final del camino, por ejemplo. El océano al final del camino también es muy Gaiman en el sentido de que te coge el mundo real y te introduce no un elemento fantástico suelto, sino como todo una mitología fantástica que existe paralela a la realidad y que está ahí. Ujú. Es como American Gods, un poco por ahí.
sí. O incluso, bueno, Coraline, que es un poco en la parte más, no sé si juvenil, pero bueno, porque da Sí. un poco de... pero sí, ¿no? Es esa parte paralela, ¿no? Esos universos paralelos. Mm, Sí, pero es verdad que Gaiman es como muy versátil en ese sentido. mm. Además, bueno, luego tiene las cómics de Sandman, que es... Hombre, sí, claro. Que de hecho van a sacar Sí, una versión de al Sandman. fin, una serie de Sandman. Una Al serie, una fin, serie. después de años y años y años esperándolo, Mm. anunció el propio Gaiman hace unos días, la semana Sí, pasada, sí, creo, sí, hace poco. el casting de la Mm, serie, con lo cual sí. maravilloso. Y es una Que, historia... que ahí sí van, porque él decía que, porque había un poco de controversia, ¿no? Porque Lucifer, que es la otra serie de Mm. televisión también nacida Ah. de Gaiman, pues que ese Lucifer no pega en la nueva estética de la serie Sandman, porque va a ser distinto. Sí, es que no tiene nada que ver, o sea, Claro. porque el Lucifer de la serie de hecho no tiene nada que ver con el Lucifer de los Mm, cómics. O sea, sí. Lucifer de los cómics aparece efectivamente de la novela, creo que además del primer arco argumental de Sandman, cuando Sandman Ujú, viaja al infierno. Y a partir de ahí, pues se desarrolla todo unos cómics que son bastante oscuros y tienen unas tramas súper complejas. La serie no tiene nada que ver. La serie es un ujú, divertimento procedimental de sí, policía como divertido, pero sí, sí, sí. no, pero está muy bien y de hecho me encanta que hayan cogido como para interpretar a Lucifer no me acuerdo el nombre, lo voy a Brian de Tarth, eh, ¿cómo se escribe? Brian de Tarth, que la actriz se llama, perdón, Gwendolyn Christie. Es fantástico Mm, porque ahora claro, mismo al fin y me al pongo cabo, cara. los ángeles y demonios son andrógenos, no son ni hombres ni mujeres, así Claro, que sí, sí, sí. igual que en la película Constantine Sí, a teníamos Gabriel, que lo hacía esta mujer, ¿cómo se llama? Ay, Tilda Swinton. Tilda gracias. Swinton interpretaba al arcángel. Bueno, en cualquier caso, que Gaiman es, claro, es que todo lo que crea, además lo que tiene Gaiman es que tiene una cultura enorme y de mitologías y distintas cosmologías, entonces, por ejemplo, en Sandman se nota muchísimo todo el conocimiento mitológico que tiene detrás, entonces todo lo que construye tiene siempre como un pozo de conocimiento fascinante. Ujú. Bueno, pues vamos, yo creo que nos ha quedado una charla bastante redonda. Creo que hemos tocado prácticamente todos los palos de la fantasía. Algunos nos quedará, porque bueno, es que fantasía hay, bueno, hasta decir Vamos, basta. mucha, mucha. Sí, yo espero que te lo hayas pasado muy bien, Dani. Yo sí, espero Eh, que quien nos está viendo también lo haya pasado bien. sí, sí, vamos, yo espero que sí, que les haya quedado un poco, o sea, que hayan visto todo lo que hay de fantasía en general, que es un mundo bastante vasto. Es muy Y amplio, siempre, sí. sí, 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 amplio, sí, quizás es la palabra más. sí. Ha sido un atisbo de lo que hay. Hemos hablado sobre todo de clásicos Mm, y tal, pero hoy día hay muchísimas personas que escriben fantasía, con lo cual mm. hemos hablado, bueno, da igual, Bueno, hemos ¿no? hablado. Y también que es una forma de que esperemos que algún día la fantasía deje de ser ese nicho que decías tú, ¿no? Mal visto, ¿no? Y que la fantasía sea algo más. No lo sé, en España, bueno, no lo sé, quizá como ahora mismo con una base tan importante de fantasía juvenil, eh, claro, obviamente la gente que lee fantasía juvenil va creciendo, con lo cual pues confiemos, bueno, de hecho ya ha ido creciendo, aunque se siga haciendo young adult y similar, pero confiemos en que eso se vaya traduciendo en fantasía adulta, Claro, reinventada y que haya interés por comprarla y por publicarla, claro. mm, sí, sí, sí. Sí. Ya por aquí nos dicen que sí, que ha sido genial. Eh, Ana Margarita, que ha tomado muchos apuntes. Alicia dice muchas gracias. Bueno, se me pasa. Muchas gracias por la sesión. No sabía que había tanto género de fantasía. Sí, nos hemos explicado muy bien, muy interesante, muy divertido, le ha encantado. Así que nada, yo creo que sí, que ha sido una sesión bastante amena y que, bueno, ya te digo, creo que hemos alumbrado, ¿no? Esos huecos que quedaban un poco en oscuridad. Y ya sabéis que esto queda después grabado en YouTube eh,
para acudir, ¿no? Pero yo también me lío muchas veces, con los géneros, ¿eh? O sea que Es muy complicado. Hay, de hecho, cuestionamiento acerca de si realmente se puede catalogar como género o no. O sea, es sí, una cosa. mm, Etiquetas, las etiquetas es lo que tienen. sí, Son útiles, efectivamente, pero también no tienen por qué ser precisas. En sí, este caso. efectivamente. Pues creo que poco más, Dani. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un Pues, placer. pues gracias a ti, gracias a todas las personas que nos están viendo allí y bueno, gracias por invitarme, que siempre es muy Sí, divertido hombre, tener charla con vosotros. sí, sí, ya sabes que lo teníamos pendiente. Totalmente. Así que nada, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.